Bienvenidos todos a la clase número 19 del sumario de doctrina cristiana. Les doy la bienvenida a todos los que me están viendo en esta transmisión, ya sea que me estén viendo en vivo o ya después de haberse transmitido. Hoy vamos a iniciar leyendo dos textos. Si gustan, ustedes también pueden leerlo. El primero está ya en Santiago 1:18 que dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. El segundo texto está ya en Primera de Pedro 1:23 que dice: Pues habéis renacido no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Quise iniciar esta clase con estos dos textos porque son textos claves para estudiar el primer punto que vamos a ver en esta clase de hoy, que se llama la palabra de Dios y la regeneración. Todo esto es para que nos demos cuenta la relación y la unión que hay entre la Biblia, el estudio de la palabra de Dios, con el hecho de la regeneración o la doctrina de la regeneración. La regeneración y el estudio de la palabra de Dios, como les dije, van de la mano. Para que una persona sea regenerada por Dios, debe de tener un conocimiento por lo menos básico de la palabra de Dios, aunque claro, a veces dicha regeneración viene de sorpresa o en medio de circunstancias no convencionales, ¿no? Hay de todo, pero lo importante es de que la persona regenerada, tarde o temprano, empiece a buscar esas ganas o esa sed, como dice la palabra de Dios, de estudiar lo que Dios dice en su palabra. No puede haber una persona regenerada, o más bien no debería de haber una persona regenerada que no abra su Biblia, no estudie su Biblia, no participe en las actividades de estudios bíblicos en su iglesia. Puedes decir, o puede decir esa persona: yo soy regenerada, yo asisto a la iglesia, yo tal cosa, pero esos dos textos que leímos allá en Santiago y en Primera de Pedro, eso nos da a entender. Por ejemplo, Santiago dice que por medio de la palabra de Dios nacimos de nuevo. No puedes decir que acabas de nacer de nuevo, como Jesús le dijo a Nicodemo, y que no tengas ese entusiasmo de escuchar la palabra de Dios o de tener un estudio individual o familiar de la palabra de Dios. Es contradictorio decir: yo he nacido de nuevo, y no te interese escuchar y estudiar la palabra de Dios. En el caso del texto de Primera de Pedro, Pedro aquí agrega que la palabra de Dios es algo que debe de vivir en nuestras vidas. ¿Sí? No es solamente la asistencia, no es solamente escuchar las predicaciones.
yo veo un poco de tristeza, un poco de incertidumbre, cómo a veces hay clases en línea, por ejemplo, de hoy, de los viernes o de los sábados, o incluso en los cultos, y veo una baja eh, concurrencia, ¿no? Afortunadamente, les guste o no, en las plataformas que usamos podemos ver casi en tiempo real cuántas personas están viendo la transmisión y cuántas personas están comentando o están escuchando la transmisión. Sí, aunque a veces se conecta una persona y mediante esa conexión dos, tres personas están viendo la clase o están viendo el sermón, pero aún así hay poca concurrencia en las actividades que son de estudio bíblico. Así que yo creo que este punto encaja muy bien en la situación que yo veo que están viviendo o sí que está viviendo la misión de, de que algunas veces son muy pocos los que se conectan o incluso hay algunas veces que nadie se conecta. No lo sé si después ven la clase, espero que sí, pero regresando a ese punto de la regeneración y de la palabra de Dios, debemos de buscar esas ganas de estudiar la palabra de Dios. Si por alguna razón no te gusta mi clase, pues apunta los textos y estudia tú por tu cuenta, ¿sí? Es una recomendación que doy, ¿no? El caso es eso, ¿no? De que van de la mano la regeneración y el estudio de la palabra de Dios. Este punto era un punto que se debió de estudiar la semana pasada, pero por falta de tiempo no se pudo dar y por eso inicié con eso, ¿no? Este punto entra dentro del capítulo que se llama llamamiento y regeneración, o sea que ya este capítulo ya lo terminamos y ahora vamos a seguir con el siguiente capítulo que se llama la conversión, arrepentimiento y fe. Así como el autor en la clase, en el capítulo anterior puso llamamiento y regeneración en una sola clase, también aquí pone tres conceptos dentro del orden de la salvación, pero lo pone en un solo grupo, en una sola clase. Eso porque el autor fue uno de los teólogos, porque ya falleció, que, bueno, regresando a la clase anterior, ponía el llamamiento y la regeneración en un solo acto. Y la conversión, arrepentimiento y fe también en un solo acto. Claro, de teólogos a teólogos hay a veces ciertas diferencias. Ya después que uno haga un estudio adecuado de los textos y de las doctrinas, ya puede tomar o determinar su punto de vista. Lo que aquí da el autor es su punto de vista. Puedes o no puedes, puedes o no pensar como el autor. Porque la teología no es una ciencia exacta, que en algunos casos hay ciertas doctrinas y ciertas enseñanzas que pues cada pensador, cada teólogo piensa un poco diferente, ¿no? Con eso no quiero decir de que caigamos
en herejías, ya esos son otros conceptos, otro mundo, ¿no? Otro tema va, ¿sí? Que tal vez en algún momento lo platiquemos. Todo eso se llama diversidad teológica, ya lo he platicado en algunas clases. Pero bueno, tomando en cuenta este detalle de que el autor pone la conversión, arrepentimiento y la fe en un solo acto o en una sola acción, vamos a empezar. El primer punto de este capítulo se llama Dios como el autor de la conversión. Y aquí hay algo que tal vez cambie el punto de vista de algunos de los que me están viendo o escuchando. El ser humano, uno, por ejemplo, yo, Abel, o cualquiera de los que me están viendo, con sus propias fuerzas y con su propia iniciativa, si es que tienen iniciativa, no pueden obtener la conversión, o no, más bien, no buscan, nosotros como humanos no buscamos, no queremos buscar la conversión. Nacimos con pecado, nos gusta el pecado, nacimos en un mundo lleno de pecado y nos gusta. Por eso aquí el autor como punto inicial, y creo que para aclarar muchas cosas, pone que Dios como autor de la conversión. O en otras palabras, la conversión no tiene ninguna intervención humana. Aunque tú vayas a esos famosos cultos evangelísticos que antes se hacían mucho, y que por una u otra razón yo no estoy muy de acuerdo con esas actividades. Pero bueno, es una pregunta que me pueden hacer en los comentarios, el por qué no estoy de acuerdo. Aunque tú digas, bueno, entonces la persona que predica y todo eso, son solamente medios. Dios, cuando quiere que una persona sea convertida, usa los medios que Él quiera. Puede usar un predicador, puede usar un evangelista, o incluso puede no usar nada y simplemente trabajar directamente en el corazón de la persona. Vamos a ver unos textos. Bueno, dos textos. Hechos 11:18. Dice, entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Pablo, allá en 2 de Timoteo 2:25, le dice a Timoteo lo siguiente, debe corregir con mansedumbre a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Dos textos, dos contextos que difieren uno del otro, dos autores, pero los dos textos nos hablan de eso, de que Dios es el único autor de la conversión. Primero, Hechos nos enseña de que cualquiera puede ser salvo. Recordemos, y en los sermones de creo que 1 o 2 años hasta la fecha hemos estudiado el libro de Hechos y vimos cómo en los primeros capítulos se nos narra ese difícil cambio de perspectiva que
que tuvo que suceder en la iglesia primitiva. Tenían esa mentalidad judía de que la salvación solamente era para los judíos. Pero poco a poco se les fue inculcando y enseñando, primero a Pedro, luego a Pablo y a los demás apóstoles, que cualquiera podía ser escogido por Dios para ser convertido. Y aquí resalta, aunque no esté literalmente, pero resalta ese punto de la no intervención humana. En el caso de la carta que Pablo le escribe a Timoteo, igual dice, tienes que corregir, tienes que enseñar bien, nos da a entender eso, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan. Igual no hay intervención humana, o hasta cierto punto, o tal vez un poco forzado, podríamos pensar, la única intervención humana es que Dios nos utiliza, como utilizó a Timoteo, para, como dice allá, corregir con mansedumbre a cualquier persona, sea creyente o no. Por si alguien de ese grupo de personas que estamos enseñando y predicando la palabra de Dios, Dios le conceda, o les conceda, si es un grupo, la salvación. Así que eso tal vez sea algo que cambie la perspectiva de muchas personas, sobre todo de si alguien viene de alguna denominación diferente a la presbiteriana o a la reformada, o a pesar de que tú seas presbiteriano desde tiempo atrás, pienses de que sí, el humano tiene cierta intervención a la hora de la conversión, cuando en estos textos y muchísimos más textos nos habla que solamente es Dios el que decide cómo, cuándo y quién será convertido. Otro punto dentro de este capítulo de la conversión, arrepentimiento y fe es la necesidad de la conversión. En el punto anterior estudiamos de que la conversión no tiene intervención humana y solamente es dada por Dios a las personas que Él decide, en el momento que Él decide. Pero no solamente hay ese punto, sino también hay este siguiente punto de darnos cuenta y reconocer que la conversión es algo necesario. Hay dos textos para usar como base de este punto. El primero está en Ezequiel 33:11, que dice: diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Un mensaje de Ezequiel, de Dios por medio de Ezequiel hacia el pueblo de Israel. Un mensaje triste, si lo podemos ver así, desalentador, pero dentro de esa tristeza, de esa angustia, hay una promesa ya medio escondida. Mateo 18:3, y dijo: de cierto os digo que si os volvéis y os hacéis como niños,
no entraréis en el reino de los cielos. Primero, el de Ezequiel. En medio del caos que había en el reino de Israel durante el tiempo de Ezequiel y profetas anteriores, profetas posteriores a su ministerio, hay unas palabras, sí, tristes, pero en medio de esas palabras tristes también hay palabras amorosas y una promesa, como les dije hace rato, un poco escondida de parte de Dios para su pueblo, donde Dios primero acusa al pueblo, pero luego dice un anhelo, se ve que Dios tiene ese anhelo y ese deseo en su corazón de que de su pueblo regrese a los buenos caminos. Dice, volveos a los caminos buenos o rectos, según la versión. O en la Reina Valera dice, volveos de vuestros malos caminos. Volveos quiere decir que ya no regresen, o sea, olvidarse de esos malos caminos. Es una promesa de que Dios, aún cuando el pueblo estaba lejos de Dios, Él aún los amaba y Él aún quería que ya no sigan en esos caminos malos. En el caso de Mateo, el autor nos enseña que no solo la conversión es necesaria, sino que también para obtenerla uno tiene que ser como un niño. ¿Y cómo es un niño? Sencillo, sincero, humilde. De ahí viene este concepto de la necesidad de la conversión. En los dos textos, tanto de Ezequiel como de Mateo, hay esa necesidad. Que se tiene que buscar que la conversión se vea como algo necesario. En el caso de Ezequiel, no era suficiente ser parte del pueblo de Israel para para obtener la conversión, sino que uno tenía que alejarse de los malos caminos. En el caso de Mateo, lo mismo. Por eso dice, volvéis. Y aparte agrega ese requisito de sencillez a la hora de ya tener la conversión. Otro punto importante y muy interesante, y los que me están viendo y saben que hay algunos que pudiendo tomar la clase no lo quieren tomar, pues digan, ve la clase allá en el Facebook, estuvo interesante el viernes. Fue temporal y verdadera. ¿Por qué les dije eso de que inviten? Porque a veces algunos tienen un concepto erróneo con respecto a la fe. Existe, ¿sí? Aunque digan que no, existe la fe temporal. Y por eso aquí el autor intenta hacer esa división o busca esa comparación entre la fe temporal y la fe verdadera. ¿Por qué? Porque a veces confundimos la fe temporal con la fe verdadera y a veces confundimos la fe verdadera con la fe temporal. Dos textos de Mateo para iniciar este estudio de esta parte. Primero,
Mateo 13, 20 al 21 dice así: el que fue sembrado en pedregales es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. 17:20, igual de Mateo. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, de cierto os digo que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. El primer texto que está dentro de la parábola del buen sembrador nos habla o nos enseña o nos muestra cómo es la fe temporal. El segundo texto, que es una parte de un discurso de Jesús, nos habla de cómo es la fe verdadera. Vamos a ver qué les puedo decir con respecto a esto. En Mateo 13, dentro de la parábola del buen sembrador, leemos cómo Jesús menciona que muchos abrazarán la fe en Dios, pero solo por un breve momento de su vida. Por eso menciona Jesús dentro de esa parábola, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Son de esas personas clásicos, ejemplos, ¿no?, que podemos ver en muchas iglesias. Hay algunas iglesias que hay más de esas personas, otras que hay menos. He estado muy poco en la misión, así que no he identificado personas así. Tal vez sí hubo y yo no los conocí, o sí hay y no me he dado cuenta, no lo sé. Espero que no haya, ¿no? Pero son personas que muy entusiastas, muy participativas, pero como vi escuché en una clase allá en el seminario, son como globos. Tú inflas un globo y empieza así flaco, sin aire. Lo empiezas a inflar, 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 inflar. Si no tienes esa capacidad o esa habilidad de saber cuándo parar, ¿qué hace ese globo? Explota. Esas personas pueden ser miembros de una iglesia, pueden ser líderes de alguna iglesia, pueden predicar y hacer todas las cosas que uno ve que hacen las personas al frente de una iglesia, pero son así que se inflan, se inflan, se inflan, explotan en algún momento. Esa explosión es cuando, como dice allá la parábola, parte de la parábola, viene una situación difícil. ¿Y cómo termina este fragmento? Hay aflicción y luego tropieza. Hay aflicción, quiere decir algún problema, alguna dificultad de su vida o en su familia o en la propia iglesia o en cualquier lugar, ¿no?, donde él se desenvuelve, y tropieza. La frase o la palabra tropezar acá quiere decir caer, pero acá es un sentido o enseña que caer sin que tú tengas ganas de levantarte otra vez. Tropezar también significa quedarte allá y regresar al mundo en donde estabas. La fe temporal es eso,
O como dijo un teólogo allá en una clase allá en el seminario, la fe temporal realmente se debería decir una falsa fe o una pseudo fe, ¿sí? Porque desde el punto de vista humano, sí, la persona puede tener fe, incluso la persona te pudo haber ayudado a ser un mejor cristiano, sucede en esos casos, pero luego tú sigues y esa persona se regresa al mundo y jamás regresa a la iglesia. Desde el punto de vista humano, tuvo fe, fue cristiano, pero ya no lo es. No, jamás fue cristiano. Desde el punto de vista bíblico y teológico, jamás fue cristiano, porque vivió una fe falsa o una fe temporal. Como les dije, no se sorprendan que conozcan o que hayan conocido a una persona así en alguna iglesia. Los hay de a montón, de a montón. Creo que hay más profesando una fe temporal que personas profesando una fe verdadera. Y es bíblico porque dice Jesús que muchos son llamados, pero son poquitos los que son verdaderamente los escogidos. Lo de Mateo habla acerca, ya en el otro punto, de una fe verdadera. Nos enseña de tener una fe como un grano de mostaza. El grano de mostaza es una semilla así muy pequeña, pero que crece, hace crecer un árbol enorme. Si tienes fe como un grano de mostaza, puedes decir a un monte, quítate de donde estás y vete a otro lugar. No quiere decir Jesús de que tengamos ese poder de hacerlo, sino que buscar ser hombres, mujeres, buscar ser humanos de fe y que no decaiga nuestra fe cuando lleguen calamidades y tropecemos y nos quedemos allá, como dice la parábola del buen sembrador, sino que buscar crecer esa fe, tener la misma fe, sin importar que haya situaciones buenas, situaciones malas o situaciones regulares en nuestra vida. Es algo maravilloso y satisfactorio desde el punto de vista humano, ¿no? Vivir teniendo fe, porque terminas siendo una persona aferrado a Dios, terminas siendo una persona que ya no ama las posesiones, que ya no ama el mundo, sino que ama a Dios. Una persona, un hombre, una mujer con fe, de fe, como escuchamos a veces, tiene esas características. Incluso cuando llegue problemas y dificultades, vas a estar tranquilo. ¿Cuándo fue la última vez que Dios probó tu fe?
Les voy a contar un testimonio que me sucedió en estos días. Ustedes saben que el gobierno da becas a cierto número de niños para que estudien. Entonces se dio la oportunidad que yo haga la solicitud para mi hija. Y cuando llegó el día para que den los resultados, creo que Dios lo hizo así de emoción para probar mi fe, porque primero me dijeron, no, no está su nombre, pero me dieron un nombre diferente y dije, no, ese no es el nombre de mi hija. Todos los papeles están bien, pero el nombre no está bien. Y me dijeron, espérese un momento. A la media hora me dijeron, sí, está aprobada su beca. Y yo durante todo ese tiempo de esperar, primero el resultado y luego la aclaración por el nombre, busqué tener esa fe. La mamá de Mónica me preguntaba, oye Abel, ¿y qué va a pasar si no se resuelve esa situación del nombre? Y yo le dije, ten fe, ten fe. Yo tengo fe, te voy a dar un poco de mi fe. De todos modos, también busca tú también fe. Como cristianos debemos de buscar esa fe como un grano de mostaza. Somos pequeños, pero podemos hacer grandes cosas si se lo pedimos a Dios de una forma adecuada y si tenemos fe. Y así podríamos hablar y hablar de varios ejemplos de personas que tienen fe y cómo Dios los ha ayudado, incluso personas que no han tenido fe, pero que Dios les contesta y que por medio de esa contestación, esas personas, si no eran cristianas, se vuelven cristianas y si eran cristianas, tienen como un segundo aire, ¿no? en su vida, una segunda etapa en su vida como creyentes, ya con más fe. Hermanos, con eso concluimos la clase de hoy, la sesión número 29. La próxima clase vamos a seguir con este capítulo de la conversión, arrepentimiento y fe. Y vamos a iniciar con el punto de Cristo como objeto de la fe salvadora, ¿no? Como un preámbulo, vamos a estudiar un poco la participación de Cristo dentro de la obra salvadora, la participación primordial de Cristo dentro de la obra salvadora de cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermanos. Me da gusto que se hayan conectado los que se conectaron. Animen a los demás a que se conecten para que puedan seguir estudiando la palabra de Dios y la doctrina. Nos vemos en la próxima clase y que pasen una buena noche. Adiós.